Bienvenidos a la Vitamina T, teoterapia para una vida saludable. Tu programa para empezar bien el día. Hola familia, bienvenidos nuevamente a la Vitamina T, ese alimento que nos revitaliza todos los días para ver en todo la gloria de Dios y para que cada día reflejemos más a Jesucristo, porque no podemos olvidar que nosotros somos la imagen del Dios invisible. Así es que hoy vamos a la palabra de Dios y vamos a aprender cómo hay alguien importante que nos está llamando. En 1 Samuel 3:10 dice: y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Qué importante es aprender a poner atención a una llamada, sobre todo cuando esa llamada es importante. Nosotros, de la mano del Espíritu Santo, tenemos que aprender a desarrollar nuestros oídos espirituales para estar atentos a la voz de Dios, a la voz de nuestro Papá Dios, que siempre nos está llamando y Él quiere cumplir sus propósitos maravillosos en nosotros. Pero vamos a ver cómo es que el Señor nos llama. Empieza ese pasaje diciendo: y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Quiere decir que ya el Señor lo había llamado. Y miren qué hermoso saber que así como el Señor llama a Samuel, te está llamando también a ti, porque el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Él quiere acercarse a nosotros. Él quiere que nuestra relación de papá e hijos sea cercana. ¿Y qué es hermoso? ¿Qué es lo más hermoso de esto? Saber que nuestro Dios siempre da el primer paso. Y algo que es totalmente impresionante es que Él siempre nos está esperando. Es el momento en que evaluemos qué tan dispuestos estamos para escuchar la voz de nuestro Señor cuando nos llama por nombre, para que vengamos a su presencia, para que tengamos un tiempo con Él. Pero miren qué importante es escuchar la voz de Dios, pero todavía más importante aún es dar la respuesta correcta. Dice la palabra de Dios: y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Samuel nos modela cómo se reconoce la voz del que nos está hablando. Nosotros debemos reconocer la voz de Dios y darle a esa voz la importancia que tiene. Nos está hablando nuestro papá que nos ama, pero también es la voz del Dios todopoderoso, del Dios creador, que tiene el tiempo, que se ocupa de llamarnos de forma personal. Entonces, tenemos que entender la calidad de la llamada y ubicarnos en la posición correcta. Delante de Dios simplemente podemos decir: aquí estamos para lo que quieras. Aquí estamos para hacer tu voluntad. Yo tengo que escuchar con atención lo que Él habla y tengo que ponerme en la posición de siervo, de ese hijo que necesita de su presencia. Entonces, esas palabras de Samuel: habla, que tu siervo escucha, encierran dos grandes enseñanzas. La primera es reconocer que el que nos está hablando es nuestro papá que nos ama, es ese Dios poderoso que tiene algo fundamental para decirnos a nosotros como sus hijos. Y en segundo lugar, Samuel nos modela la actitud con la que se debe ir a la presencia de Dios, con un espíritu totalmente enseñable como siervos delante de Dios. Pero hay una frasecita también dentro del versículo que dice: que tu siervo escucha. Para poder escuchar la voz de Dios es necesario apagar todas las voces que estorban el que yo pueda escuchar esa voz importante de mi buen Dios que me llama. Yo tengo que aprender a identificar las voces que no van en armonía con la voz de Dios para apagarlas. Tengo que identificar cuáles son las actitudes que me impiden escuchar la voz de Dios. Tengo que
tengo que identificar cualquier problema de comunicación, porque cuando dice que tu siervo escucha, cuando dice esto la palabra de Dios, está hablando de una persona totalmente dispuesta, en disposición total a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque pudo apagar todos los ruidos internos, todo lo que le estorbaba el entender la voz de Dios. Y creo que es pues el desafío más grande que nos deja esta palabra de hoy, el aprender a distinguir la voz de Dios para apagar todo lo que le estorba. Yo tengo entonces hoy una gran tarea, saber que hay un Dios que me está llamando, un Dios que quiere conversar conmigo, un Dios que quiere tiempo de calidad conmigo. Pero entonces es necesario que yo reconozca y que yo aprenda que esa voz es importante para mí, esa voz es importante que yo la escuche. Y entonces de ahí es necesario también que yo quite de mi vida todo lo que estorba, el que yo pueda con lucidez, con facilidad escuchar esa voz. Es tiempo de quitar todos los ruidos externos que me impiden escuchar la voz de Dios. Ruidos externos e internos que estorban que mi oído espiritual se desarrolle. Hermoso desafío el de aprender a escuchar de Dios, sabiendo, teniendo la certeza que Él quiere, Él nos está llamando para tener tiempo de calidad. Así es que a desarrollar nuestros oídos espirituales con la actitud correcta frente al llamado de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú estás ahí, porque tú quieres acercarte, porque tú das el primer paso para estar con nosotros. Señor, queremos darle la importancia y por eso te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos ayudes a darle a Dios, a darle a esa voz de nuestro papá la importancia, ponerlo en el lugar que corresponde. Y que nos ayudes, Espíritu Santo, a identificar cualquier voz que haya en nosotros que esté estorbando el escuchar la voz de Dios y que nos ayudes a eliminarla, porque realmente queremos poder decir como Samuel: habla, que tu siervo escucha. Eso es lo que queremos, Señor, venir delante de ti y decirte: aquí estamos, Señor, tus siervos están para escucharte. Gracias, Señor, porque sabemos que vas a actuar en nosotros para que cada día se agudice más nuestro oído espiritual y que cada día podamos profundizar más en esa relación, en esa comunión contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, desafiados a escuchar la voz del que nos está llamando, nos despedimos. Que el Señor les bendiga y recuerden que esta es su familia Iglesia Este Camino, donde estamos deseosos de servirles. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la vitamina T la puedes encontrar en versión audio, video y escrita en nuestra página web, estecamino.com. Te esperamos mañana aquí para tu vitamina T diaria. Teoterapia para una vida saludable.